Cuando el río Guadalquivir llega al fin de su curso alto, en el límite entre las provincias de Jaén y Córdoba, atraviesa la comarca de Andújar formando una serie de meandros como una serpiente plateada, y próximas a su orilla se encuentra una serie de pequeños núcleos de población creados por el Instituto Nacional de Colonización entre 1946 y 1961. Sus primeros pobladores fueron, en su mayoría, familias llegadas de otras tierras a las que se les proporcionó una vivienda y una parcela de tierra para cultivar. Son los llamados colonos. Estos poblados de colonización son La Quintería, Los Villares, Vega de Tiana, Llano del Sotillo, La Ropera y San Julián. Cada uno de ellos tenía su propia escuela hasta el curso en 1989-90. Cuando los maestros y maestras de esta escuela se reunieron el curso anterior para llevar a cabo la fundación del nuevo centro y tuvieron que buscarle un nombre, no lo dudaron. Si todas las pobladas estaban a la orilla del Guadalquivir, ese sería su nombre. Siguiendo el curso del río que recorre la comarca de este a oeste, el primer poblado que encontramos es La Quintería. Pertenece a Villanueva de la Reina y está construida en lo que antiguamente era una finca con el mismo nombre. Se construyeron 66 viviendas para colonos, 2 viviendas para maestros, otra para el cura, 2 escuelas unitarias, capillas, edificios administrativos y almacén, así como 3 locales destinados a comerciantes y artesanos. En 1957 se adjudicaron las viviendas y las parcelas. En la actualidad la Escuela de la Quintería está formada por 3 unidades, infantil y primero, con 10 alumnos. Segundo, tercero y cuarto con 11 alumnos y alumnas. Y quinto y sexto con 11 alumnos y alumnas. También tiene un aula para especialidades y un despacho de tutoría. Seguimos el curso del Guadalquivir y a 4 kilómetros nos encontramos con Los Villares. Recibe su nombre de la finca original que fue dividida en parcelas para repartirla entre los colonos y está situada en la misma zona que la antigua ciudad de Andújar, que en época romana se llamaba Isurgi. De hecho, durante su edificación aparecieron numerosos restos romanos. La construcción se llevó a cabo entre 1948 y 1952 y se inició adosando el cortijo de la finca. Como se construyeron 36 viviendas y había 50 parcelas, el resto de los habitantes residían en Andújar. Estas 36 familias que viven en la localidad desde su fundación son conocidas localmente como los colonos. Actualmente solo hay una unidad en funcionamiento, con un maestro y 8 alumnos y alumnas, aunque el edificio tiene 2 aulas y una tutoría.
Siguiendo nuestro viaje, llegamos a Vega de Triana. El poblado está construido entre las primeras lomas de la campiña y la carretera de Andújar a Arjona, en unos terrenos de la finca conocida como Cortijo de Triana, que su dueño cedió al Instituto Nacional de Colonización con la condición de que las primeras casas que se construyeran deberían ser para los trabajadores que tenían en el cortijo y que se alojaban en una choza a la orilla del cercano Guadalquivir. Efectivamente, así fue, y en un primer momento se construyeron 5 casas, que fueron habitadas por los primeros colonos, a la espera de que se construyera el resto allá por el año 1960 con 67 viviendas, las cuales fueron ocupadas por colonos que procedían de diferentes lugares: Andújar, Granada, Alcalá la Real y Génova. Como curiosidad diremos que solo tiene 5 calles y todas con nombres de pájaros: jilguero, alondra, golondrina, canario y ruiseñor. Tiene 2 unidades en funcionamiento: cuarto, quinto y sexto, con 8 alumnos y alumnas. Infantil, primero, segundo y tercero, con otros 8 alumnos y alumnas. El edificio escolar tiene otras 2 dependencias más pequeñas que se usan para especialidades y tutoría. Continuamos hacia el oeste y tras pasar Andújar, el río corre próximo a las primeras elevaciones de Sierra Morena, dejando en su margen izquierda una fértil llanura donde se encuentra Llanos del Sotillo, la sede administrativa del centro. La construcción del núcleo rural de Llanos del Sotillo se realizó entre 1958 y 1961, constando de 90 casas y los edificios públicos. Se edificó prácticamente adosado al margen derecho de la antigua Carretera Nacional Cuarta, actual Autovía de Andalucía, en sentido Cádiz y entre los kilómetros 326 y 327. La original forma de sus calles en túneles es una de sus señas de identidad, así como sus nombres, todos de flores: rosas, claveles, madreselva, hortensias, jazmines, lirios, azucenas, violetas, geranios y jacintos. Todas las instalaciones están en un original edificio de una planta sostenida por columnas y con 3 escaleras de acceso. Entrando por la escalera central encontramos el largo pasillo que da acceso a las distintas dependencias.
el despacho de dirección y secretaría. La sala de maestro y maestra. El aula de infantil y primero con 12 alumnos y alumnas. El aula de especialidades. El aula de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto con 9 alumnos y alumnas. Al final, el aula de apoyo y el almacén. Agua abajo de Llano del Sotillo, el Guadalquivir recibe por su margen derecha agua del río Jándula. Nace en la comunidad de Castilla-La Mancha y baja de norte a sur atravesando toda la Sierra Morena. En la zona de su desembocadura, en la margen derecha del Guadalquivir y en la izquierda del Jándula, muy próximo a las primeras elevaciones de la sierra, se encuentra el siguiente poblado del colegio, La Ropera. La Ropera se edifica en los terrenos del cortijo del mismo nombre. En mayo de 1950, un grupo de 30 personas, procedentes en su mayoría de Génave, se instalaron a las dependencias del cortijo y se dedicaron a las tareas agrícolas de la finca. En noviembre de ese mismo año llegaron al lugar el resto hasta completar las 45 familias colonizadoras de La Ropera. No tenían cuarto de aseo, ni luz eléctrica, ni agua corriente. Fueron tiempos duros y difíciles hasta que en 1955 se construye el pueblo y su equipamiento. Aunque llegó a tener 3 unidades en funcionamiento, actualmente solo tiene una, con 6 alumnos y alumnas, atendida por un maestro. Las otras 2 aulas se destinan a especialidades. También dispone de un despacho de tutoría y un gran patio de recreo, donde llegó a haber un huerto escolar, y actualmente el alumnado realiza actividades complementarias de reciclaje. La línea de vegetación de ribera, formada por álamos, chopos, mimbrana y taray, va señalando el curso de Guadalquivir en su camino hacia el oeste, pero aún traza un enorme meandro hacia el sureste, rodeando la última localidad de la provincia de Jaén antes de entrar en la de Córdoba. Se trata de Marmolejo, ciudad tan antigua como Andújar, pues se remonta a la colonización romana. Río abajo y a escasos 3 kilómetros del límite con Córdoba se encuentra el último poblado, San Julián. Sus colonos procedían del vecino Marmolejo. Alcanzó gran desarrollo entre 1960 y 1980, hasta que la mayoría de sus habitantes
gracias a la prosperidad alcanzada, prefirieron trasladarse a Marmolejo para disponer de más servicios. Desde el curso 1997-98 la escuela se encuentra cerrada por falta de alumnado y los hijos de las escasas familias que aún viven allí realizan sus estudios en los colegios de Marmolejo. Esperamos que este reportaje sirva como una primera toma de contacto con nuestro centro y sus condiciones geográficas, sociales y culturales.